precipitación, ¿verdad? Entonces, de acuerdo ese sería el capítulo dedicado justamente para el tratamiento de datos de precipitación. Entonces, vamos a utilizar entonces como material de apoyo este material de apoyo didáctico de enseñanza de ingeniería, que es la Universidad de San Simón de Bolivia. Entonces voy a ir a la página 74, donde está el capítulo dedicado a la precipitación. Opa, perdón, está de 130. Y creo que y aquí vamos a utilizar este material de apoyo, ¿verdad? Entonces, este capítulo, la introducción, bueno, el capítulo 3 voy a aumentar ahora, aquí a 130, ahí creo que se ve bien, si me pueden confirmar. Entonces, este capítulo, ¿se ve bien la pantalla? Sí. Bueno, entonces el capítulo 3 está dedicado a la precipitación y en su segunda parte entonces habla de la sistematización de datos. De toda esta primera parte que ya han visto con el ingeniero Ávila, yo voy a pasar por alto todo lo que es la definición de la precipitación, cómo se mide los aparatos, toda esa primera parte entonces vamos a pasar, ¿verdad? Hay un apartado sí que es importante que manejen bien, que es la interpretación de una faja fluviográfica. En la última parte de la clase de hoy yo voy a mostrarle la curva IDF de Paraguay que se hizo con una tesis de grado en la Facultad de Ingeniería en el año 2009, y en este momento hay 2 alumnos de Ingeniería Civil que están haciendo como tesis la actualización de la curva IDF del año 2020-2021. Entonces, bueno, supongo que habrán visto con el ingeniero Ávila que aquí nosotros tenemos la faja que tiene en la vertical 10 milímetros y la horizontal entonces va de 15 en 15 minutos. Y lo que hace el aparato registrador va registrando, tiene un puntero que va registrando entonces la evolución de la lluvia, entonces, y que va, entonces ahí tenemos la curva masa que va mostrando entonces cómo se va acumulando en el tiempo la precipitación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos desde cero, desde el día 17 hasta prácticamente el 20, entonces el acumulado fue de 9 milímetros. Sin embargo, en otro momento, cuando cae la red, cae, digamos, vertical, vuelve a continuar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver después nuevamente con la tesis esto, ¿verdad? En este momento vamos a ver un poco las curvas características de la precipitación y el tratamiento de datos que se hacen a la precipitación, ¿verdad? La curva masa de precipitación es la numeración de la precipitación acumulada, que puede ser diaria, mensual, anual, versus el tiempo, y en orden cronológico. Esta curva se obtiene directamente del pluviograma, ¿verdad? Ahí tenemos una curva de masa, ¿verdad? Acá tenemos el tiempo y aquí tenemos la precipitación acumulada, ¿verdad? Entonces, es una curva que no es decreciente, la pendiente de la tangente a cualquier punto representa la intensidad instantánea en ese tiempo. Recuerden que lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente en hidrología es la precipitación por un lado, pero también la intensidad de precipitación, que es el cociente entre el valor de la altura de precipitación y el tiempo en que transcurrió, ¿verdad? Y justamente tenemos un dietograma que nos muestra un tiempo de, voy a aumentar un poco, un tiempo entonces de 0 a 10 minutos, tenemos 0,15, luego tenemos de 1,10 a 1,20, tenemos 3,30 milímetros, va acumulando, y para las 23:45 tenemos 17. Entonces, digamos, es la forma que uno representa, en este caso, la precipitación diaria. Después tenemos el concepto de dietograma, que son gráficos de barra que expresan la precipitación en función del tiempo en intervalos regulares de tiempo. Entonces la figura 319 se ve un dietograma de alturas de precipitación, entonces correspondiente a una tormenta concreta, ¿verdad? Fíjense que aquí
nosotros vemos de que la lluvia realmente puede ser en forma continua, pero lo que se hace es discretizar en rangos de tiempo, delta t, de tal manera que podamos representar en cada delta t la cantidad de lluvia. Por ejemplo, acá si de 0 a 1 es una hora, entonces en media hora tuvimos 5 milímetros, luego en la segunda media hora tuvimos 7,5 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces así podemos representar entonces una tormenta concreta, ¿verdad? También podemos tener asimismo un hietograma de intensidad de precipitación, ¿verdad? Donde, digamos, ahí tenemos ya, por ejemplo, para el primer caso sería 10 milímetros hora, luego va a 18 milímetros hora, y así sucesivamente cuando dividimos la altura de precipitación dividido entonces el tiempo, ¿verdad? Fíjense que aquí tenemos 5 milímetros, ¿verdad? Dividido 0,5 horas, entonces nos da el cociente y ahí tenemos entonces la intensidad de precipitación. Vamos a ver el análisis de los datos de precipitación, ¿verdad? La información pluviométrica o pluviográfica, ¿verdad? Pluviómetro sería del aparato pluviómetro que se va anotando, o del pluviógrafo que ustedes ya conocen. Antes de ser estudiada en su comportamiento debe ser revisada y analizada en 3 aspectos importantes. Primero, si los datos de la estación es completa. Si no es completa, hay que ver la manera de completar eso, hay forma de rellenar. Si es consistente y si es extensión suficiente para un estudio específico, ¿verdad? Si vamos a hacer, por ejemplo, un balance hídrico, necesitamos por lo menos 30 años de datos, ¿verdad? Si vamos a hacer una curva ahí de F, lo ideal sería tener la mayor cantidad de serie continua de datos, por lo menos 20 años como mínimo. Ahora bien, ¿cómo hacemos la estimación de datos faltantes? Muchas veces las estaciones pueden dejar de registrar información en algunos periodos de tiempo debido a falla en el instrumento o por ausencia del observador. Esta información dejada de registrar puede ser indispensable para el análisis de fenómenos que involucren la precipitación. Por tanto, se han desarrollado algunos métodos sencillos para estimar la información pluviométrica faltante, ¿verdad? En general, los datos de precipitaciones faltantes son estimados en base a los registros de las estaciones cercanas. Para ello se utilizan los datos de las estaciones que sí tienen datos de registro completos, que va a ser la estación índice o de referencia. Y se selecciona de modo que estén lo más cerca posible y sea de altitud parecida a la estación en estudio, porque se sabe que la precipitación tiene una variación importante con respecto a su altura o nivel orográfico, ¿verdad? Entonces hay una serie de métodos que se conocen. No vamos a desarrollar todos los métodos, seguramente vamos a ver uno o dos. Después, en todo caso, cuando tengamos el alcance de estudio, vamos a marcarle exactamente qué se estudia, lo que no se estudia, ¿verdad? Porque en biología hay muchísimos métodos, así que después nosotros nos tomamos el trabajo de especificar bien qué métodos se estudian. En primer lugar tenemos entonces el método de promedio aritmético, que es el más sencillo. Después tenemos el método de la relación normalizada. Hay un método del National Water Service de Estados Unidos y un método racional deductivo. Veamos entonces los dos primeros. El promedio aritmético, entonces, si la precipitación media anual en cada estación auxiliar, que son las estaciones índice, está dentro de un 10% de la registrada, la estación incompleta, se usará el promedio aritmético simple de las 3 estaciones índice para estimar el dato faltante diario. Es decir, tenemos 3 estaciones vecinas que tienen los datos, entonces por un promedio aritmético simple, entonces nosotros completamos. Entonces, siempre y cuando esa apreciación media anual está digamos, dentro de un 10% de la registrada incompleta. Este método también es aplicable a datos anuales o mensuales faltantes. Damos un ejemplo. Con los datos de precipitación media anual de 3 estaciones auxiliares A, B y C, completar los datos faltantes de la aplicación diaria en la estación X. Entonces, ahí tenemos nosotros que en la estación A tenemos la media 680, la B tenemos 710 y en la C tenemos 701. Y entonces, en la estación X, que nos faltan algunos datos, es 670. Entonces, vemos ahí el rango de variación y vemos que todos están por debajo del 10%, la diferencia. Entonces nosotros tenemos los datos, digamos, de determinadas fechas, ¿verdad? Entonces, y queremos entonces completar para el día 20 qué dato sería, ¿verdad? Entonces,
Verificar si la aplicación normal anual, la solución a este ejemplo sería entonces si la aplicación normal anual de las tres estaciones está dentro del 10%, con la estación de datos faltantes, entonces el método de estimación es que el delta estación A menos estación X es igual a 10 milímetros dividido, entonces 670 nos da 1,49, en el segundo caso nos da para estación B menos 6%, y en la tercera nos da menos de 4%. Quiere decir que los tres datos cumplen, entonces directamente para calcular la precipitación faltante el día lunes 25 de junio, nosotros hacemos promedio de las tres estaciones dividido 3 nos da 20 milímetros. Entonces nosotros completamos entonces el dato de la estación que nos faltaba, ¿verdad? Entonces ahí tenemos entonces marcado entonces, el dato completo, ¿verdad? Después tenemos otro método que es de la regresión normalizada, entonces que dice que si la apreciación media anual o mensual de cualquiera de las estaciones auxiliares difiere más de un 10% de la medida de estación incompleta, el dato faltante será determinado por un método de regresión normalizada. Entonces el dato faltante anual o mensual, P de X, será igual a 1 sobre N de NX sobre N1 por P sub 1 más NX sobre N2 por P sub 2, así sucesivamente hasta P sub N, donde la NX es la presión media anual o mensual de la estación que queremos completar, ¿verdad? Incompleta. N1, N2 son de la proyección media anual de las estaciones 1, 2 y hasta N que tengamos, y P1, P2, entonces es la precipitación anual observada en las estaciones para la misma fecha que la faltante. Entonces cuando el método aplicado para estimar datos mensuales, los valores N1, N2 y N corresponden al mes que se estima. Bueno, acá está justamente un ejemplo que resuelve este método, ¿verdad? Que dice se requiere estimar la lluvia del año 95, la estación climatológica X larga mayo, departamento de Cochabamba, creo que es el boliviano, por el método de relación normalizada, teniendo como dato las lluvias medias anuales y la del 95 en las tres estaciones cercanas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los datos, ahí tenemos la figura en la figura 321, se han concentrado en la tabla 3.3 siguiente. Bueno, entiendo que es una figura que está antes. Ahí tenemos entonces las tres estaciones que tienen su precisión media anual, ¿verdad? Y la que nosotros estamos buscando es en la cuarta, ¿verdad? Tenemos el periodo de registro que casi todo coincide y nos falta entonces un valor del año 95 en la estación Largun Maggi. Entonces aplicamos el método, entonces que directamente es aplicar el método de la fórmula que les mostré, y ahí obtenemos entonces el valor de la precipitación del año 95 que nos está faltando. Como ven, entonces estos son dos de los métodos para poder entonces completar datos faltantes. Bueno, hay otro método que vamos a, bueno, realmente este es el método, uno de los métodos que más se usa realmente, entonces, así que vamos a mirar rápidamente hasta este método, ¿verdad? Perfecto. El método del US Weather Bureau ha sido verificado técnicamente como empíricamente y considera que el dato faltante de una estación X puede ser estimada más que los datos observados en las estaciones circundantes. El método puede ser aplicado para estimar valores diarios, mensuales o anuales faltantes. Consiste en ponderar los valores observados en una cantidad de doble igual al recíproco del cuadrado de la distancia entre cada estación vecina y la estación X, por tanto la proyección buscada será P de X igual a P sub I de doble I sobre sumatoria de doble sub I, donde P sub I es la proyección observada para la fecha faltante en las estaciones auxiliares. Vamos a suponer que tengamos tres estaciones vecinas, como mínimo 2, dice, en milímetros. I de doble es el inverso del cuadrado de la distancia, es decir, se pondera en función a la cercanía que tiene con la estación buscada, donde debe subir la distancia entre cada estación circundante y la estación que estamos buscando. Se recomienda utilizar 4 estaciones circundantes y de manera que cada una puede ser localizada en uno de los cuadrantes que define unos ejes coordenados que pasan por la estación incompleta. Entonces veamos el ejemplo. En este ejemplo, la figura 321 está aquí, ¿verdad? Entonces vamos a mirar un poco lo que dice el texto.
Por favor, si voy rápido o me quieren detener con alguna consulta, no escriban en el chat, sino lo hagan ahí a voz. Entonces, el registro de precipitación mensual de estación larga en mayo en la cuenca Taquiña tiene el año 99 de registro incompleto. Se pide completar los registros mensuales faltantes por este método, ¿verdad? De National Work Service. Entonces, ahí tenemos entonces las estaciones que tenemos, ¿verdad? Tenemos 3 estaciones completas y la primera estación es la que nos faltan los datos mensuales de octubre, noviembre y diciembre. Tenemos la distancia en kilómetros entre cada una de las estaciones y la estación que estamos buscando. Y ahí tenemos el W, que es el inverso cuadrado de la distancia, que es el método de ponderación que usa, ¿verdad? Ahí tenemos entonces la figura, que tenemos 3 estaciones en una determinada cuenca y queremos evaluar una cuenca vecina de esta estación. Entonces ahí tenemos el método, entonces aplica la ecuación, trabajando, digamos, para los 3 meses, digamos, ponderando por el cuadrado de la distancia, entonces, y vamos a tener entonces los valores que estamos buscando. Bueno, entonces el último método ya podemos pasar por alto. Después tenemos un método también racional deductivo, cuando no es posible disponer de estaciones cercanas y circundantes, la estación incompleta o bien la asistente no cuenta con observaciones de datos faltantes, se puede estimar valor mensual faltante por medio de un simple promedio aritmético de los valores contenidos en el registro para ese mes, digamos de los otros años. Lo anterior considera válido únicamente si un solo año o máximo 2 de faltante y tal promedio se realiza con 10 años de datos como mínimo o 20 años de caso de datos faltantes. Y bueno, ahí tenemos los pasos que se dan y la fórmula que se aplica. Entonces, pues simplemente vamos a mirar un poco como conocimiento, no hace falta que manejemos todos los métodos, ¿verdad? Ahora bien, cuando queremos estimar el registro anual de faltante, entonces tenemos el método de los promedios, el método de la ruta de regresión lineal, un incremento del registro anual por regresión, ¿verdad? Entonces ahí tenemos usamos una estación índice o de referencia como confiable, cuya presión media anual es P/A, si la estación con datos faltantes es PX, se halla su correspondiente presión media anual con la siguiente proporción, ¿verdad? P de X sobre P de A medio por la P de A que estamos buscando. Entonces esta es otra forma de completar entonces datos. Como ven, existe una serie de métodos entonces para poder hacer el registro de completar datos de estaciones, ¿verdad? Esto es para hacer análisis de datos, ¿verdad? Entonces voy a ir un poco más adelante ahora. Vamos a ir entonces ahora sí al análisis de homogeneidad y consistencia, que quiero que tomen nota. Este sí es un método muy importante, ¿verdad? Cuando queremos comparar series de una estación con la serie de datos de otra estación. Entonces, este análisis de homogeneidad consiste en realizar un análisis de la información disponible mediante criterios físicos y métodos estadísticos que permiten identificar, evaluar y eliminar posibles errores sistemáticos que ha podido ocurrir, sea por causas naturales o ocasionadas por la intervención de la mano del hombre. Entonces, las inconsistencias son errores sistemáticos que se presentan como saltos y tendencias en las series maestrales, ¿verdad? Y la no homogeneidad, cambio en los datos originales con el tiempo, la no homogeneidad en los datos de precipitación se produce por movimiento de la estación, cambio de medio ambiente que le rodea, ¿verdad? Entonces, y bueno, hay una serie de elementos que se dan entonces para que haya cambio en las series no homogéneas, como cambio de locación del pluviómetro, cambio de la zona de posición del aparato, cambio de procedimiento de observación, cuando se construyen en base a cercanía, deforestación en la zona, apertura de nuevas áreas de cultivo, o sea, cualquier elemento climático que pueda entonces alterar los datos, ¿verdad? Entonces hay una serie de pruebas estadísticas de homogeneidad que vamos a, este tema también vamos a pasar por alto por el momento para ir un poco a revisar entonces esto, entonces pasamos por alto. Vamos a ver los análisis de consistencia entonces de doble masa. Entonces este análisis de consistencia de doble masa relaciona la precipitación anual acumulada de una estación X
que es la estación que se analiza con el correspondiente valor medio de la presión anual acumulada de un grupo de estaciones vecinas. Si la estación que se analiza ha sido bien observada, los puntos deberán alinearse en una recta, como se ve en la figura en el caso A. Pero si necesita un quiebre o cambio de pendiente en la recta, ello indicará que la estadística de la estación debe ser corregida. Los registros a corregir serán por lo general los más antiguos y se harán con base en los registros más recientes. Se supone que en la actualidad se mide mejor, ¿verdad? Ya que se considera que los datos últimos son realizados una mejor técnica que sus predecesoras. Y tenemos entonces 4 casos de que se pueden presentar, ¿verdad? Entonces, para aplicar la análisis de la curva masa. El caso A, la serie de puntos encaja perfectamente en una línea recta, lo cual indica la proporcionalidad. Por tanto, la estación que se analiza, entonces, está en la vertical, digamos, tiene proporcionalidad con la estación horizontal, que se supone una estación de referencia. En el caso B, entonces tenemos serie de rectas paralelas, lo cual nos indica la proporcionalidad, aunque existan años que están medidos por exceso o por defecto, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Fue un error entonces accidental, ¿verdad? Aquí en determinado año hubo un salto, entonces, pero siguió paralelo, ¿verdad? Entonces quiere decir que hubo un error del tipo accidental, ¿verdad? Y en el caso C, vamos a ver cuando se forman 2 rectas de diferentes pendientes, se tiene un caso típico de error sistemático. La corrección se realiza por la relación de pendientes del tramo más antiguo, ya que la experiencia de metro 80% del periodo moderno es más correcto. Entonces aquí, ¿qué fue lo que pasó? En algún momento hubo un error sistemático, ¿verdad? Que hizo cambiar la pendiente de la recta de comparación de la curva de doble masa. Entonces, y en el caso del último, en el 95% de los casos dicho tramo se midió incorrectamente, por lo que habrá que corregirlo para homogeneizar la serie, ¿verdad? Entonces, cuando aplicamos la técnica de doble masa, para contratar todas las estaciones pluviométricas se debe situar las nubes en un plano indicando su nombre, altitud, lluvia media anual y número de años de registro. Posteriormente se debe distribuir las grupos afines teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. Entonces los grupos deben estar entre las estaciones, la lluvia media anual de cada grupo debe ser semejante, cada grupo debe incluir por lo menos una estación con amplio registro, 25 años como mínimo, la altitud de la estación del grupo debe ser similar, la estación debe estar relativamente próxima. En principio, entonces, la estación con más amplio registro se considera modelo y se inician las comparaciones por pareja de estaciones con la estación modelo. En el transcurso de las comparaciones se obtienen conclusiones acerca de la homogeneidad de cada estación y se realizan las correcciones necesarias hasta que toda la estación haya sido verificada o corregida. Pero aquí tenemos entonces un ejemplo, quiero que tomen nota, entonces el ejemplo 3.13 que vamos a ver. Entonces el que pide realizar la verificación y ajuste de datos anuales de precipitación aplicando el análisis de la curva doble masa. La estación pluviométrica Higuera del estado de Nueva León, utilizarla como estación auxiliar o base a la de Ciénaga de Flores por ser la más cercana, ya que se sabe que la estación auxiliar es homogénea. Aquí tenemos entonces la estación Ciénaga de Flores, dato de 1940 a 1977, y tenemos en la figura, en la columna B, tenemos la estación Higueras, donde tenemos la proyección anual y la acumulada. Entonces, fíjense, aquí tenemos que entonces tener los datos anuales. Después vamos a ver seguramente en la práctica con los datos de la estación aeropuerto que tengo a mano, podemos hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Para comparar estaciones. Aquí tenemos el acumulado entonces de ambas estaciones y bueno, y aquí tenemos entonces en este caso tenemos, digamos, una inconsistencia que tenemos que corregir entre el año 58 y 56, que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Entonces la solución dice la estación Ciénaga de Flores, que es la confiable, tiene un registro de lluvia anual de 38 años, en el periodo 1940 a 77. En cambio, la estación Higueras cuenta con 53 años en el periodo 1927 a 79. Por lo anterior, el periodo común para aplicar la técnica de curva doble masa sería 38 años, equivalente al periodo de registro de la estación Ciénaga de Flores. En la tabla 323 se tabularon los valores que ya les mostré y se han hecho las acumulaciones cuyos valores dibujados
en un eje coordenado se tiene la figura 328. Aquí tenemos entonces la estación abajo, se pone en horizontal ciénaga de flores, y en vertical tenemos la estación entonces de higueras. Aquí vemos entonces que a partir del año 9 se produce un cambio de pendiente, ¿verdad? Y luego entonces continúa. Entonces tenemos que ver, tenemos que aplicar un factor de corrección, ¿verdad? Entonces en esta figura el factor de corrección sería entonces 14,4 menos 8,5 dividido 12,2 menos 8,5, ¿verdad? Entonces nos da un factor de 1,59. Y explico, ¿verdad? En la figura se observa un periodo intermedio 58 a 67, la pendiente es menor en relación a las otras curvas. Recuerda que ya expuesta y tomando en cuenta que la estación base es homogénea, el periodo central será corregido. Entonces, incrementado, ¿verdad? Por la relación de pendiente, que es igual a 1,59. Entonces los valores anuales, es decir, ese sería la pendiente lo que se ajusta aquí, ¿verdad? Los valores anuales corregidos se indican en la tabla 3.9 resaltando un color amarillo, ¿verdad? Que es lo que le había mostrado. Entonces es una forma entonces de corregir las series de datos en este caso, ¿verdad? Porque te voy a comprobar las correcciones efectuadas, que grafica una nueva curva de doble masa con la serie corregida, y ahí sí ya podemos ver entonces que los datos están, digamos, tienen una determinada consistencia, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos entonces en resumen dos tipos de errores: error sistemático y accidental, y lo que tenemos que hacer entonces es corregir geométricamente por las pendientes, ¿verdad? Suponiendo que el periodo más nuevo es el periodo que se considera más confiable. Bueno, ahora vamos a ver entonces la apreciación promedio sobre una cuenta. Entiendo que esto ya lo vieron con el ingeniero Ávila, así que voy a mostrar rápidamente un repaso de los tres métodos y vamos a ver un ejemplo de aplicación para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces tenemos entonces, para calcular la apreciación promedio sobre una cuenta, entonces tenemos que basarnos en los valores puntuales registrados en cada medidor que conforma la red. Pero como la contribución de cada instrumento a cada tormenta es desconocida, tiene varios métodos que intentan dar una aproximación. Tenemos el método promedio aritmético, que tenemos que es una cuenca que tenemos entonces dos estaciones adentro, una afuera, y podemos aplicar el promedio aritmético. Bueno, realmente acá hay 4 estaciones, ¿verdad? Después tenemos el método de las isoyetas, digamos, que consiste en generar las isolíneas de igual precipitación, ¿verdad? Entonces en diferentes rangos, y luego entonces aplicar el método de las isoyetas es, digamos, cada área entre isoyetas multiplicar por la media de la precipitación de las dos líneas, y ahí calcular entonces la precipitación media. Y en el caso de los polígonos de Thyssen, entonces consiste en dividir la cuenca, o sea, trazar, digamos, unas líneas perpendiculares, unir, digamos, todos los lados, hacer una triangulación con las 4 estaciones, y luego trazar, digamos, la mediatriz de cada uno de esos lados, y esa mediatriz, entonces, donde se intersecan, generan diferentes áreas. Acá tenemos el área verde, el área que correspondería a la estación 1, el área lila, la estación 3, el área rayada, la estación 2, y el área amarilla, la estación 4. Entonces, ese sería el método de los polígonos de Thyssen, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, entonces, este sería el primer método, que es el promedio aritmético, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí la precipitación en cada una de las estaciones y sus coordenadas, y con eso entonces primero hacemos la media aritmética y nos da entonces 65 milímetros. El método de las isoyetas consiste, como les dije, entonces en generar las líneas que unen igual altura de precipitación, y llamadas isoyetas, de modo semejante como se tratan las curvas de nivel. Y para trazado de isoyetas no solo es suficiente por obtener una simple interpelación lineal, sino que deberán tenerse en cuenta la característica de ubicación de cada pluviómetro. Según ello se puede dar una interpolación racional. Entonces, sean las estaciones peso 1, peso 2, peso n, los valores asignados a cada isoyeta, y a su 1, a su 2, a su n menos 1, las áreas entre isoyetas P1 menos P2, P2 menos P3, P1, peso n menos 1, peso n. Entonces ahí tenemos la fórmula que se aplica. Entonces
de la sumatoria entonces de la precipitación, entonces más peso 1 por A menos 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, sería, digamos, la precipitación por el área comprendida entonces entre isoyetas, ¿verdad? Este método de isoyetas queda resultado más aceptable, pero el carácter significativo del dibujo de las mismas hace necesario que se posea para ello un buen conocimiento de la realidad climática y física de la zona. Y tenemos un ejemplo de precipitación media, entonces calcular, digamos, los mismos datos del ejemplo anterior, ¿verdad? Entonces, para este método, ahí tenemos la figura, acá tenemos ya las isoyetas trazadas, ahí tenemos rayada un área, voy a aumentar un poco un momento, a su n-1, ¿verdad? Entonces, que se multiplica por la precipitación media entre las dos líneas de isoyetas, ¿verdad? Entonces, ahí aplicamos entonces el método, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos entonces los resultados del cálculo de superposición del área entre isoyetas y ahí tenemos entonces, y aplicamos la ecuación, ¿verdad? Y ahí nos da 67 milímetros. Y después tenemos el polígono de Thyssen, que es el último método, ¿verdad? Que como les dije, tenemos que unir las líneas dibujadas en el plano de la cuenca, trazar los triángulos y luego las líneas que disectan los lados de los triángulos. Y ahí tenemos entonces las áreas que afectan a cada uno de las estaciones, ¿verdad? Como lo muestra aquí en verde, lila, rayado y amarillo, ¿verdad? Y aplicar entonces un promedio ponderado, ¿verdad? Sería sumatoria A sub I, P sub I sobre área total. Y bueno, ahí está el ejemplo que muestra y nos da un resultado de 67,2 milímetros, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay una serie de preguntas, digamos, que son muy buenas para poder entender un poco, interpretar todos los datos de precipitación, ¿verdad? Entonces, aquí lo más importante es la curva de doble masa y recordar entonces que tenemos dos tipos de errores, ¿verdad? Voy a volver un poco sobre eso. Entonces, hace la corrección, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Fíjense, aquí tenemos entonces los 4 casos que se pueden presentar. El caso B sería el error accidental, donde en un año determinado hubo un salto, como se ve perfectamente aquí, que también se puede corregir, ¿verdad? Y en el caso C es un error sistemático, donde ya se arrastra un cambio de pendiente, nos muestra que hubo un error ahí, que después ya se arrastró ese error por algunos de los motivos que ya se han señalado. Bueno, entonces, poco también quería comentarle de que hay dos curvas muy importantes que tenemos que manejar cuando hablamos de precipitación. Eso voy a usar un poco otro documento que se llama Precipitación Análisis Curva, que es del ingeniero Ávila, y voy a ir directamente a esas dos gráficos, ¿verdad? Enseguida les muestro los minutos que quedan, vamos a ver, estamos un poco atrasados, ¿verdad? Tuvimos no sé si podemos tomar unos 15 minutos más, a ver si alguien me responde. Entiendo que no tienen clase inmediatamente posterior a esta, si podemos tomar 15 minutos más, a ver si alguien puede dar un retorno. Hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Podemos ir 15 minutos más? Resulta que perdí 15 minutos al inicio de la clase, ¿verdad? Entonces, por eso le estoy solicitando. A ver, ¿podemos? Bueno, ahí alguien me dice, sí, profe, entonces... Sí, profe. Dale, listo. Bueno, entonces, vamos a ver enseguida la curva IDF, pero esta es una curva muy importante de precipitación, que el ingeniero Ávila mostró la misma curva aplicada al río Paraguay trabajando con las alturas hidrométricas. ¿Verdad? En el río Paraguay, como ustedes sabrán, no tenemos serie de caudales continuos, lo que tenemos es una serie histórica de prácticamente 100 años, pero de alturas diarias registradas en el puerto de Asunción y otras estaciones, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos entonces trabajando con una serie de datos, fíjense, de precipitación anual
Aquí tenemos, dice, de 1941 a 1962, parece que dice. Entonces nosotros podemos clasificar entonces los datos de los años de mayor pluviosidad, o sea, los años muy húmedos, que serían los 10% superiores, como se ven ahí. En este caso tenemos precipitaciones por encima de 1500 milímetros año, ¿verdad? Entonces, fíjese que en Asunción la media es de 1500, 1600, la precipitación media anual en Asunción, ¿verdad? Por la isolínea que pasa por Asunción, ¿verdad? Bueno, y tenemos entonces ahí después los años húmedos, que serían lo que está a continuación. Después tenemos los años normales, que son prácticamente el 50% de los datos. Y luego tenemos los años secos y muy secos. Entonces sería bueno un poco revisar esta curva, digamos, cómo estamos en Paraguay en Asunción. Yo voy a tomar nota para conseguir un poco de esos datos. Entonces vamos a ver si podemos entonces conseguir eso para ver cómo estamos aquí en el Paraguay, justamente ahora con la gran sequía que tenemos. Entonces esta es una de las curvas entonces que quiero que tomen nota, curva de precesión clasificada, y para construir entonces tiene que trabajar con la serie completa de datos, ¿verdad? Por supuesto que si hay un año que es incompleto, tenemos que completar la serie por los métodos que hemos visto recién. Y después tenemos, por supuesto, la curva de precipitaciones cronológica, que sería el registro, digamos, año a año, como se ve ahí en la figura, donde podemos ver entonces identificar los años más secos. Fíjense ahí, año 62, en este gráfico aparece como el de menos pluviosidad, y 1941 como el más alto. Entonces, estos son dos gráficos entonces muy importantes, ¿verdad? Ahora sí podemos entonces ver la curva IDF. Entonces voy a cambiar de presentación. Entonces voy a trabajar con una presentación de esa tesis, y después les voy a compartir con ustedes las curvas IDF que vamos a estar utilizando a lo largo de la materia para cálculos reales. Esa curva IDF les comento que es la curva que se usa oficialmente aquí en el Paraguay para poder calcular caudales a partir de esta curva, ¿verdad? Entonces esta curva nos da entonces una tormenta de diseño, que es la que se usa para poder metido en una cuenca, generar caudales para diseñar cuencas, alcantarillas. Y esto que les estoy mostrando entonces es la tesis del año 2009. Yo fui el tutor de esta tesis en la Facultad de Ingeniería, y en este momento tenemos dos alumnos, Gerard, después les pasó los nombres, hay dos muchachos que están trabajando, digamos, actualizando esta curva. A ver un poco cómo están en pleno proceso ahora de elaboración de las curvas. Fueron a escanear las patas pluviométricas del servicio. Les digo un poco sus nombres. Acá tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces en algún momento podemos inclusive invitarle que desarrollen eso, ¿verdad? Entonces son a ver un poco. Roger. Clarico Quiñones y Gerard von Klasnam son los que están trabajando. Roger. Sí. Antes que siga, nomás quería hacerle una aclaración a los alumnos para que no se confundan. Esa sistematización de datos que mostraste es igual para precipitación y para niveles. O sea que el dato de la prueba de consistencia, todo eso es indistintamente, ya sea para niveles o para precipitaciones. Quería aclararle nomás eso para que en un momento dado, para que no se confundan, ¿eh? Sí, correcto. Ese sistematización de datos hidrológicos, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, pero digamos, lo que más se utiliza para completar series de precipitación, rara vez se usa para completar series de caudales, ¿verdad? Porque el caudal es un parámetro, una variable continua. Es decir, si nosotros vemos los caudales diarios entre ayer, hoy y mañana, difícilmente haya un salto grande porque el río tiene una continuidad, ¿verdad? Sin embargo, con la precipitación, hoy puede llover 100 milímetros y mañana llover nada, ¿verdad? Sin embargo, esa sería la diferencia, ¿verdad?
Ahora, con la altura hidrométrica sí, entonces también se tiene datos continuos, pero se utilizan, por supuesto, de todos estos métodos para sistematizar series hidrológicas. Bueno, entonces voy a mostrar ahora la tesis IDF. Entonces, por supuesto que no voy a mostrar toda la tesis, pero voy a compartir en PDF. Esto tiene, básicamente tiene, pues, o sea, puede durar, digamos, como una hora si voy a mostrar en detalle, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco de qué son las curvas IDF. En este caso se han actualizado en estas estaciones que se ven aquí, que en este momento, entonces, con otro grupo de alumnos de la Católica estamos actualizando el año 2021, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la estación de Asunción, Pilar, Villarrica, Encarnación, Ciudad del Este, Concepción y Mariscal, ¿verdad? Todas son las estaciones. Les comento también que 10 años antes, con el ingeniero Ávila y otros colegas de meteorología, hemos hecho las primeras curvas IDF del Paraguay hasta el año 95, creo que era. Entonces trabajando, digamos, con los datos de la misma serie de datos, ¿verdad? Y bueno, se actualizó al año 2009 y en este momento estamos actualizando al año 2021, ¿verdad? Entonces las curvas IDF son de este tipo. Esta es la ecuación genérica donde estos parámetros en cada estación, llámese Asunción o Ciudad del Este, en cada estación entonces los parámetros K, M, D y N son parámetros que se obtienen por regresión múltiple, no regresión lineal, sino son 3 ecuaciones con 3 incógnitas que se hace por regresión múltiple. En su momento trabajamos con la planilla electrónica 4 Pro y hoy día con Excel es mucho más fácil hacer todo. Entonces el procedimiento, y bueno, ahí como dice ahí, entonces la tesis tuvo, digamos, realizó las nuevas curvas, comparó con otras de la región y luego aplicó en la misma tesis, aplicó para estudios de casos prácticos, para cálculos caudales, que vamos a estar mostrando esos ejemplos cuando ustedes vemos, digamos, escorrentía. Entonces, bueno, entonces la curva IDF entonces es una herramienta utilizada en desarrollo de proyectos de ingeniería hidrológica, ¿verdad? Permite determinar la intensidad de la lluvia en función de su duración y periodo de recurrencia, ¿verdad? Se obtiene mediante el procesamiento de datos fluidográficos provenientes de estaciones meteorológicas. Ahí cuando hablamos de periodo de recurrencia o periodo de retorno, es un parámetro hidrológico fundamental, que es el tiempo en que un evento puede volver a ocurrir al menos una vez. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que vamos a calcular una alcantarilla en una ruta, vamos a usar periodo de retorno de 25 años o de 50 años en función de la importancia de la obra, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos las pruebas que se han realizado. Ahí están, estas son, digamos, cuando hicimos en el 94, usamos entonces un software de servicio de gobierno argentino, una tabla digitalizadora con una impresora matricial, o sea, no había escáner cuando eso, ¿verdad? Y hicimos programación en Fox Pro para Windows, ¿verdad? Entonces, y ya la nueva curva que se hizo hasta el año 1999, entonces utilizó esos datos, ¿verdad? Ahora actualmente ya los métodos que se utilizan son mucho más modernos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay todo un capítulo que habla sobre el calentamiento global, fenómeno del niño, la niña. Es un tema que vamos a estar pendientes, vamos a invitar a un colega meteorólogo que tenemos en el equipo del Centro de Tecnología Apropiada para que nos hable un poco de estos temas y cómo esto afecta a la hidrología en Paraguay, ¿verdad? El tema es que el fenómeno del niño que produce grandes inundaciones en las cuencas del río Paraguay y Paraná. Y paradójicamente, cuando tenemos el niño, cuando tenemos la niña, como ahora que es de sequía, en la cuenca del Plata tenemos, en la zona andina tenemos el niño, o sea, digamos, se da en sentido inverso. Hoy tenemos grandes inundaciones en la cuenca del río Pilcomayo, que nace en Bolivia, que llega muchísima agua al Pilcomayo, territorio paraguayo. Sin embargo, tenemos los ríos Paraná y Paraguay totalmente secos, ¿verdad? Entonces hay todo un fenómeno ahí que nos muestra entonces los diferentes fenómenos del niño. Por el año 97 fue un año de gran pluviosidad. Entonces, en el trimestre de octubre, diciembre del 97, el país totalizó lluvia superior a 1.200 milímetros, que representa el 260% de la lluvia normal.
y se presentaron máximos muy notables en los trimestres de octubre y noviembre, diciembre 97 y los primeros meses 98, ¿verdad? Entonces, ahí por ejemplo se ve una faja que fue extraída, digamos, de esa fecha, entonces donde se puede ver que en Asunción llovió 191 milímetros el 22 de diciembre, en Concepción 256, son valores extremadamente altos. Nosotros hablamos de 190 milímetros en Asunción en un día, prácticamente la ciudad entra en colapso. Fíjense, aquí se ve entonces la faja, no sé si alcanzan a ver el trazado en azul con las rayas paralelas, uno va contando la cantidad de lluvia que se tiene y así uno puede sacar el total. En este caso son 256,8 milímetros en Concepción, ¿verdad? Realmente son lluvias muy excepcionales, ¿verdad? Entonces que nos muestra entonces que en esos momentos se tuvieron grandes valores de precipitación. No voy a entrar en detalle de mostrar todo esto ahora, pero bueno, aquí también tiene un capítulo de hidrometeorología, habla de la intensidad y la duración. Entonces, a medida que aumenta el tiempo, entonces la intensidad desciende, porque recuerden que la intensidad es la precipitación dividido en tiempo. Entonces, esta parte también ya yo voy a compartir con ustedes, voy a pasar por alto, digamos, toda esta parte que habla de los pluviómetros, pluviógrafos. Ahí está la faja pluviográfica, que es una plumilla. Hoy día tenemos estaciones automáticas, pero todavía no sabemos cómo, un misterio, cómo se guardan los datos digitales, cómo uno puede acceder, ¿verdad? Pero hoy día tenemos ya sensor automático, inclusive tenemos un sensor instalado en la Universidad Católica, así que estos servicios en escuchar tenemos que, con delegados, si me pueden recordar, vamos a organizar una visita a la estación automática que está detrás de la red hidráulica con la apoyo de la gente que maneja la estación, ¿verdad? No sé si Matías está presente. Matías. Sí, profe. Está tomando nota entonces de eso, ¿verdad? Sí. Perfecto, entonces vamos a ver la manera de visitar una estación meteorológica, ¿verdad? Entonces ahí tenemos entonces la faja pluviográfica, fíjense ahí, entonces uno tiene los tramos ascendentes, la línea azul y el rojo cuando baja y vuelve a continuar. Decía que esta lluvia en azul continuó, bajó, porque digamos el totalizador va hasta 10 milímetros, luego baja y va subiendo, ¿verdad? Entonces, espaciada cada 10 minutos tenemos entonces ahí tenemos una forma de medir la precipitación. Procedimiento de cálculo, bueno, aquí se ve un poco lo que se hizo. Entonces, básicamente se obtuvieron las fajas con escaneado. Sí. ¿Verdad? Primero hay que seleccionar los datos y luego entonces se hizo un procedimiento trabajando con Excel para calcular las intensidades y así obtener entonces para cada duración una intensidad determinada. Luego tenemos que calcular parámetros estadísticos, aplicar el método de Gumbel, que es la regresión lineal, pero estos temas todavía no vamos a desarrollar, todavía no entramos en estadística, así que solamente le voy a mostrar la aplicación. Ahí tenemos entonces el relevamiento de los datos. Bueno, ahí tenemos uno de los muchachos que hizo la tesis, Ángel Rolón, hoy día creo que está por México. Bueno, ahí tenemos la faja pluviográfica escaneada y ahí tenemos entonces la forma en que ellos han copiado y han dispuesto, han usado, digamos, llevado AutoCAD y han escalado de tal manera a poder generar la pendiente en formato digital, ¿verdad? Entonces pasamos la lluvia, nosotros habíamos hecho con una tabla digitalizadora antes, ellos siguen ya usando el AutoCAD y luego entonces de ahí pueden sacar la curva de precipitación acumulada. Y así nosotros tenemos trazado de verticales cada 1 minuto y se puede entonces obtener, digamos, todos los valores de lluvia para diferentes duraciones, ¿verdad? Recuerden que la pendiente viene a representar la intensidad en un determinado rango, ¿verdad? Entonces, ISO 2 menos ISO 1, por aquí tenemos ISO 1. Entonces ahí tenemos entonces que para la intensidad, lo que buscamos son intensidades para 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, hasta 360, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la curva de precipitación acumulada. Ahí está la forma de obtener entonces un ejemplo, digamos, de máxima pendiente y están todos los registros. Entonces, y ahí entonces después hay que seleccionar las máximas para cada duración. No le voy a dar mucho ahora con la parte estadística porque eso tenemos que verlo después, pero básicamente ahí está la regresión múltiple para obtener entonces los parámetros
Ahí tenemos las tres ecuaciones que le comenté y ahí finalmente nosotros tenemos, entonces ya hacemos los cálculos finales y ya se pasa con la guía electrónica Excel y tenemos las curvas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las curvas, está la curva de asunción, entonces el año 2009, fíjense, ahí tenemos la ecuación con sus 4 parámetros, aquí tenemos la de Concepción, Villarrica, Encarnación, Ciudad del Este, Pilar, Maricá y Villarrica. Entonces después se han comparado con la curva anterior, entonces se sabe entonces que la curva nueva es ligeramente más alta que la curva anterior. Ahí tenemos la de Villarrica y comparamos también con otras estaciones. La aplicación práctica no quisiera mostrarle ahora porque vamos a aplicarlo a una cuenta oportunamente, en 2 clases más, no vamos a llegar a esa parte, así que vamos a estar mostrando eso, ¿verdad? Creo que tienen aplicaciones, proyectos viales que vamos a tener oportunidad de ver. Entonces, esto un poco con respecto a la curva IDF. Acá tengo entonces un resumen, ya voy a compartir con ustedes este resumen que les muestro ahora, que están entonces las curvas ya procesadas, digamos, de Asunción y Ciudad del Este, con todos sus parámetros y cómo aplicarlo, y después podemos ver la forma de aplicarlo entonces en estudios hidrológicos, ¿verdad? Ahora, para terminar esta clase, sí me gustaría mostrarle algo que tenía pendiente de la clase pasada, que con el profesor Ávila tuvimos una oportunidad de hacer un estudio en la cuenca del lago Pacaraí para saber qué cantidad de agua llega al lago. Entonces, para eso hicimos un estudio hidrológico de la cuenca de la río Yupiré. Ahí colocamos una estación que medimos durante un año, medimos entonces el nivel hidrométrico en una regla, y también hicimos, cada mes medimos caudales. Entonces, ahí pudimos, entonces ahí tenemos las 3 cuencas, ¿verdad? La cuenca del Yupiré, la que digamos viene de San Lorenzo, Capiatá, Areguá, la cuenca de Pirayú, que viene de Paraguarí, que son las 2 cuencas que meten agua al lago. Y después tenemos cuencas menores este y oeste, que son la de Areguá y San Bernardino, y la salida del lago que va al Salado, ¿verdad? Entonces, digamos sería el resultado, pero yo quiero mostrarles algunos detalles en este momento. Entonces, en primer lugar, colocamos una estación hidrométrica en un lugar que está pasando, cuando uno va a Areguá al cruzar el puente del Yupiré, se dobla la mano izquierda y se va hacia Valle Pucú, y ahí digamos hay un camino vecinal que une con la ruta que va a San Bernardino, y ahí colocamos entonces, ahí tenemos lugar, entonces donde se colocó la estación de monitoreo. Ahí tenemos el esquema de la regla hidrométrica, una sección del río, del arroyo, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces la colocación. Bueno, ahí colocamos un caño metálico, pero envolvimos en un caño de plástico para que no se robe, ¿verdad? Para que dure la estación de la red. Ahí tenemos la regla entonces con la cual hicimos mediciones hidrométricas, y también hicimos mediciones de caudales, ¿verdad? Por la técnica que ya hoy mostró el ingeniero Ávila. Ahí tenemos el método de 2 puntos, de 3 puntos. Ahí tenemos entonces el cálculo del caudal, la velocidad media del ancho, entonces, y con eso pudimos construir una curva de altura caudal, que creo que ya le mostró el ingeniero Ávila, que es una curva parabólica. Entonces, ahí tenemos la curva, aquí tenemos la altura y caudal. Entonces, una vez que uno tiene una curva de altura caudal, no hace falta que vaya siempre a medir caudal, ¿verdad? Uno vaya y encuentra que la altura es 1 metro, entonces se supone que el caudal va a estar cerca de los 4 metros cúbicos por segundo. Ese es, digamos, el objetivo de la curva altura caudal, ¿verdad? Y también hicimos la caracterización de la cuenca, que es lo que quiero mostrarles también ahora. Entonces, la cuenca, entonces, generamos una serie de mapas para poder obtener, entonces, y también trabajamos con los datos de la lluvia para poder calcular entonces el volumen escurrido en las cuencas. Entonces, estos datos también fíjense, ahí calculamos la precipitación media de la cuenca con 3 estaciones: el aeropuerto, la estación de la Facultad Politécnica La Una y el IANCA Acupeo. Sacamos entonces una lluvia media. Evidentemente los porcentajes de área son muy pequeños, pero digamos ahí calculamos entonces una serie de elementos de escorrentía que también vamos a mostrarle un poco más adelante. Lo que sí ahora quiero mostrarle un poco son las cuencas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos entonces un anexo
Vamos a volver sobre este documento cuando calculemos caudales, pero en el anexo tenemos los mapas de las cuencas, ¿verdad? Entonces quiero que presten un poco de atención. Estos son mapas que se obtienen, digamos, por procesamiento digital, trabajando con datos digitales, podemos generar un modelo digital de evasión, donde los colores, fíjense, los colores más oscuros son los valores más altos y los colores blancos son los más bajos, que son la planicie de los humedales del lago, ¿verdad? Aquí tenemos la cuenca del arroyo Yucurí, que es la cuenca más importante que mete agua al lago, y acá tenemos entonces la cuenca del río Pirayú, que viene desde Paraguay, que son los dos aportes importantes de agua de la lluvia que cae en las cuencas, porque el lago realmente es una laguna. Acá el agua, digamos, que llega al lago viene a través de estas cuencas, y ahí tenemos el desaguadero del lago, que es el río Salado, que va al río Paraguay. Aquí tenemos la misma delimitación sobre una imagen satelital, como se puede ver un poco en la zona de Pirayú, que está una zona bastante, tiene mayor pendiente, digamos, zonas más altas, y aquí tenemos la cuenca del Yucurí, ¿verdad? Si nosotros miramos entonces las cuencas específicas, por ejemplo, esta es la cuenca del Yucurí, otra vez podemos dividir en subcuencas. Fíjense, aquí tenemos un color marrón, la cuenca del arroyo Capiatá que llega al Yucuruní, ¿ok? En amarillo tenemos la cuenca de Carumbecuá, entonces después tenemos la cuenca Yucuruní, que viene de la zona ya de Itagua. Aquí tenemos la cuenca del arroyo Yucuruní, que es esta, y finalmente todo va a desembocar en el lago, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces también esta es la estación de aforo, y ahí tenemos entonces los municipios que abarcan las cuencas Yucurí. Fíjese toda la información que uno puede complementar trabajando con un sistema de información geográfica, donde uno puede, digamos, superponer capas con vectorial y también raster para mostrar, digamos, límites de distrito, límites de cuenca, en fin, una serie de elementos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos entonces el registro, digamos, de las alturas hidrométricas, que hicimos mediciones 3 veces al día. Ahí generamos entonces los gráficos, digamos, de las alturas hidrométricas. Evidentemente aquí, allá por el 10 de enero, hubo una importante precipitación. Fíjese, la regla pasó de 50 centímetros a 1,60, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces mes a mes, tenemos así los registros, y la misma cosa entonces pues, tenemos entonces, ahí tenemos todo el comportamiento durante un año que nos sirvió para saber qué cantidad de agua ingresa al lago, ¿verdad? Septiembre, octubre, noviembre. Aquí tenemos también entonces el monitoreo de este ya sería, digamos, el registro completo de la regla hidrométrica, donde no tenemos los saltos que están asociados a las lluvias, ¿verdad? Después tenemos los caudales medidos. Aquí tenemos las campañas de medición de caudal con la vertical, la profundidad y los métodos que ya vieron con el profesor Ávila. Creo que él le mostró el río Paraguay. No sé si fue con la DSP, bueno, aquí el método tradicional con un correntómetro. Entonces tenemos cada una de las mediciones que hicimos durante un año. Entonces, y con eso pudimos entonces caracterizar el comportamiento del caudal, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos también los caudales históricos que pudimos recoger de otros años, que no es tan fácil, y las lluvias año por año. Fíjense, aquí tenemos entonces registro de las precipitaciones, es decir, tenemos un estudio completo, digamos, del comportamiento hidrológico del lago, ¿verdad? Entonces, y esto nos sirvió entonces para poder, bueno, está ahí un estudio de calidad de agua que simplemente acompañamos porque había gente del SENASA haciendo el monitoreo. Aquí tenemos un personal haciendo la medición de caudales. Fíjense los colores, aquí tenemos un color grisáceo en tiempo seco, que prácticamente lo que viene mucho es aporte de fluentes industriales y domésticos, y cuando después de una lluvia tenemos este color rojizo que se transporta, digamos, mucho sedimento que arrastra con el caudal. Esos son los dos comportamientos que tiene entonces ahí tenemos el equipo de medición, el correntómetro, el molinete, que tiene su ecuación. Y bueno, es un poco lo que quería mostrarles, porque es una explicación práctica de todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Así que de momento vamos a quedar por aquí con la clase. Sí, voy a llamar veo que están 66 alumnos, entonces voy a llamar rápidamente
la lista. Entonces voy a abrir aquí creo que ya tengo por aquí mi planilla. Un segundito. Voy a acá. Lista H y K. Roger, yo ya puse la lista acá. Ya llené. ¿Querés llamar vos? No, ya llené, ya tuve. Ya cargué. ¿Cómo sabes quién está? Acuérdate que hay muchos que están con teléfono. No te preocupes, yo tengo mi forma de saber. La otra forma que podemos tener es sacando fotos, screen de la Que hay que dejar dejarle todo, que no hay que usar todo. están ahí. Yo puedo hacer eso ahora mismo. Sería hacer, a ver, poner a Agustina Rivarola, a Bruno Nieves. Voy a hacer entonces 3 copias y vamos a controlar con eso. Si me da un segundito.